Es un placer acompañarlos. Es un placer, les decía, acompañarlos con los temas que tienen que ver con la participación política de las mujeres. Me presento, soy María Gabriela Ábalos, soy profesora de Derecho Constitucional y de Derecho Público Provincial y Municipal. Soy titular de Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo y titular de Constitucional en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza. Además, trabajo en el Poder Judicial de Mendoza, estoy a cargo de un tribunal, integro en realidad un tribunal de gestión judicial asociada en lo tributario, que es un formato de ejercicio de la judicatura en Mendoza muy interesante, porque trabajamos como en un colegio de jueces. Bueno, si después a alguno le interesa la parte judicial, me pregunta. Además, tengo hecho mi doctorado, tengo una maestría, una especialización. Bueno, tengo un par de antecedentes académicos que me permiten, gracias a eso, me permiten felicitarlos por estar haciendo un curso de capacitación, un curso de perfeccionamiento, porque sé lo que implica en la vida de cada uno de ustedes y mía propia el esfuerzo de capacitarse, el esfuerzo por, bueno, donar de nuestro tiempo o invertir nuestro tiempo en este tipo de encuentros. Y además de eso, tengo varios artículos publicados sobre temas de participación política de las mujeres y me interesa de sobremanera, sobre todo la educación en materia de participación de las mujeres. Bueno, por eso es que más que agradecida que me brinden este espacio. Como me autorizó Agustín y Emanuel, les voy a pedir por favor que se presenten y me digan dónde trabajan. Bueno, para medianamente pretender responder a las inquietudes que ustedes tengan en relación a estos temas. En esta línea la tengo al lado mío a Cris Lascano. Cris, ¿cómo estás? Hola Eugenia, ¿cómo estás? Yo soy de Córdoba, trabajo en la Secretaría Electoral, en la parte administrativa, digamos, el data enter de la información de todos los ciudadanos del país y los que están. Excelente, muy bueno, muy bueno. Muchas gracias, Cris. Al lado la tengo a Mercedes Freites. ¿Cómo estás, Hola, Mercedes? ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Yo también trabajo en Córdoba, en el Juzgado Federal número 1, y hasta hace muy poquito estaba en la Secretaría Electoral y ahora estoy en la Secretaría Excelente. Civil. Pero a las dos, obviamente, les súper interesan los temas electorales. Al lado lo tengo Iván Gallardo. ¿Cómo estás, Iván? Hola, ¿qué tal, doctora? Yo trabajo en la justicia provincial, estoy en el fuero contencioso administrativo, que es fuero de apelación para, digamos, tenemos el juzgado electoral y las resoluciones del juzgado, cuando son apeladas, van a las cámaras contenciosas administrativas, que son una instancia más, digamos, de apelación. Este año no ha tocado a mi tribunal, somos 3 cámaras, le ha tocado a la primera. A la cámara segunda. Ahí te estaban soplando. A la segunda, bien, muy bien. Gracias, Iván, muchas gracias. Al lado lo tengo a Héctor Miguel Mara, no le termino de leer el apellido. Maragliano. Maragliano. Tengo la conexión media inestable, así que si se corta. Sí, tranqui, no te preocupes. Bueno, yo soy de la provincia de Buenos Aires, vivo en el municipio de San Fernando, que es la zona norte del Gran Buenos Aires. Sí. Trabajo en la municipalidad, soy el director general de tránsito y además militante en política. Muy bien. Aprovecho que Héctor trabaja en una municipalidad para hacerles la propaganda muy sucinta, que desde la Universidad de Mendoza, este año en agosto, iniciamos la 4ª cohorte de la Diplomatura en Derecho y Gestión Municipal. Si les llega a interesar, son solo 6 meses, todo virtual, se cursa una vez a la semana, martes de 15 a 18 horas. Si hay alguien más interesado en los temas municipales, donde tenemos todo un módulo relativo a los temas electorales dentro del municipio. Bueno, les paso la info por si a alguien le llega a interesar, por favor, me avisa y les reenvío más información. Así que gracias, muchas gracias, Héctor. Al lado lo tengo Octavio. Octavio, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, bien, soy Octavio, yo trabajo en la Cámara Federal de Córdoba, en una secretaría civil, nosotros no vemos nada electoral,
pero bueno, yo soy adscripto en la UNC en Derecho Procesal Constitucional y todos estos temas son muy novedosos, muy interesantes y siempre sirve aprender un poco más. Es un Sí. rubro que desconozco y me interesa. Buenísimo por esa capacitación en algo que por ahí no manejas cotidianamente, así que muy bien, excelente. Al lado lo tengo a Paola Vallejo. ¿Cómo estás, Paola? Hola, buenas tardes. Trabajo en la Secretaría Electoral de Córdoba, administrativa. Bueno, ahora empezamos a estar a full con las elecciones. Uf, sí, ahora es cuando más trabajan, no me digan, los años Sí. Electorales. Buenísimo. Un montón. Muy bien, entonces por esta capacitación, Paola. Muy bueno, muy bien. Al lado está Carolina Doubnia. Daubnea. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Carolina? Bien, bien. Yo particularmente no soy del campo jurídico, voy a decir, soy docente en historia y me dedico a enseñar la historia argentina contemporánea, entonces más que nada por ese lado viene mi interés en la capacitación. Excelente, excelente. ¿Y de dónde sos, Carolina? Misiones. Sí, tenías una tonadita, digo, es mesopotámica, de alguna región de la Mesopotamia era, porque tenías tonadita. Muy bien. Por eso mismo, Carolina, siempre me gusta conocer medianamente con quienes compartimos esta clase, porque me viene muy bien saber que lo mismo que con Paola, que por ahí, sin ser abogadas, me viene muy bien para entonces tener especialmente en cuenta a la hora de mostrar algún tema o de compartir algún tema, el hacerlo lo suficientemente entendible y práctico. Igualmente, si en algún momento alguna apreciación quedara como poco clara para quienes no son abogados, por favor me avisás. Por favor. Entendí que sí, Carolina. Me avisas cualquier cosa. Excelente. Al lado la tengo a Nashla. ¿Cómo estás, Nashla? Hola, buenas tardes. Bueno, yo trabajo en la Secretaría Electoral de Córdoba junto con Paola. Y bueno, soy abogada, recién recibida, me recibí el año pasado. Qué Y bueno, acá estamos capacitándonos. Excelente, muy bien, porque en el ámbito laboral cotidiano esto lo ven siempre, así que excelente. Sí, sirve un montón también. Muy bueno. Al lado la tengo a Ángeles. Ángeles, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Yo también trabajo en la Secretaría Electoral con Nashla, Cris, Mercedes, Pau. Somos todas compañeras. Excelente, excelente. Muy bien. Bueno, el resto de nuestros cursantes tienen la cámara apagada, por lo tanto, no sé si querrán o no presentarse. Si quisieran hacerlo, más que bienvenido, aunque no enciendan la cámara, no pasa nada. Si alguien quisiera presentarse, bueno, si quieren hacerlo a lo largo de este rato compartido, por favor, lo hacen sin problema. Bueno, les cuento, hay una persona que quiere, que está en sala de espera. No sé, Agustín, si lo vas a aceptar o no, porque como no tiene identificado cómo se llama, yo no lo toco. Muchas gracias, ahí ya ingresó. Perfecto. A ver, Beatriz Hernández, que también es de la Secretaría. A ver, también sos de la Secretaría Electoral de Córdoba. Excelente, Beatriz. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, me parece muy importante y muy interesante saber que muchos de ustedes están en los temas electorales habitualmente, porque hará mucho más rico este encuentro. Porque la propuesta que les vengo a hacer, la hoja de ruta que les vengo a trazar, se va a ver enriquecida con los aportes que cada uno de ustedes formule. Vieron que este tipo de encuentros siempre supone un ida y vuelta. Necesariamente les pido y les ruego la participación en términos de, bueno, enriquecernos con los comentarios y enriquecernos con los aportes que ustedes desde sus respectivos ámbitos laboral puedan hacer. Sí, si alguien quisiera decir ya algo, encantadísima. Bueno, a medida que quieran, sí, dale, sí. Me quería presentar porque mi nombre es Ruth Ramírez, también Sí, pertenezco a la Secretaría Electoral y en este momento estoy en el área de capacitación. Excelente, Ruth.
excelente, porque entonces todos estos temas que vamos a desarrollar ahora te pueden servir también en esa área, ¿no es cierto? Sí. Desde ya, la capacitación es fundamental. Excelente, Ruth. Muchas gracias. Gracias por presentarte. Bueno, les decía que les voy a formular una hoja de ruta, que se las voy a presentar ahora con un PowerPoint, les mandé algo de bibliografía, pero lo más importante que quiero proponerles es que sin mayor formalismo, el que quiera levantar el audio comienza a comentarme. Yo voy a compartir pantalla y voy a dejar de compartir, así hacemos una ida y vuelta dinámica. Pensemos que si estuviésemos en modo presencial estaríamos dialogando, y en este diálogo no se trata solamente que sea yo la que tenga que hablar. Entonces, en modalidad virtual vamos a hacer de la misma manera. Les cuento que el PowerPoint que he presentado, que también va a quedar, por supuesto, a disposición de ustedes, fíjense, tiene un poco por objeto mostrar en relación, espérenme que se me pasó, ahí está, mostrar en relación a los temas electorales la participación política de las mujeres, pero quiero mostrarlo con una visión que tiene que ver con la igualdad, que tiene que ver con los casos de violencia política, que tiene que ver con la base de ese mandato constitucional, convencional y legal. Es decir, quiero adornar el tema de la participación de las mujeres desde instrumentos internacionales referidos a la temática, leyes argentinas que lo reglamentan, Constitución argentina que le da base, pero también algunas pinceladas del derecho público provincial, es decir, algunas provincias y su legislación en torno a la participación de las mujeres. Además de ello, abonado con jurisprudencia. Fíjense que me sonrío porque tendría material para estar varias horas en desarrollo del tema, pero me pareció importante mostrar la mayor cantidad de información posible para que luego, si no alcanzáramos en toda la hora que tenemos, ustedes tuvieran este material. Y de pronto, si quieren adicional, me mandan un correo, me escriben, me llaman, pero quería que vieran la perspectiva constitucional, convencional, legal, jurisprudencial, doctrinaria y del derecho público provincial. Para ello, un dato muy importante es estar a disposición de ustedes. Lo que necesiten a partir de este momento, tienen mis correos, mis teléfonos, estoy a disposición para que entonces a partir de ahora, más allá de lo compartido, sepan que si necesitan algo y yo puedo ayudarles, cuentan conmigo. Envío de material, algún fallo, algo que quieran saber de todos los temas electorales mendocinos. Bueno, lo que ustedes necesiten, estoy a disposición. Quiero mostrarles algunos datos que tienen que ver con las mujeres y la participación política, pero además de ello, con las mujeres en general. Esto sería como una plataforma de lanzamiento de la temática. Y para ello quiero empezar con algunos datos en relación a la población en Argentina y en el mundo. Si se fijan, según el INDEC del 2022, el total entonces del padrón en Argentina, de la población, perdón, en Argentina, tenemos un 52,83% de mujeres, una mayoría de mujeres en relación a varones, y en el mundo la proporción es casi idéntica entre varones y mujeres, si tenemos en cuenta las estadísticas a nivel mundial. Pero a su vez, si cruzamos algunos datos, podríamos tomar un montón de elementos, pero me interesaba algunos puntuales. Si analizamos los temas de las brechas salariales entre varones y mujeres, estadísticamente las mujeres reciben, en términos generales, un salario inferior al de los varones, en aproximadamente un 30%. Esto también supone empleos a tiempo parcial versus empleos de varones, mujeres que además tienen las tareas de cuidado, que comparativamente con los varones tienen empleos de peor condiciones laborales que los varones, muchas veces empleos socialmente menos valiosos que los varones, y más de una vez lo que encontramos en las mujeres es una propia percepción de minusvalía. Esto se lo traigo a modo de pinceladas que sirvan para el puntapié inicial de toda esta temática que vamos a analizar. Porque a su vez, si comparamos los ingresos entre varones y mujeres, como recién visualizábamos en los empleos
los salarios con menor porcentaje o con menor monto en relación a los varones, de la misma manera, acá he tomado el Observatorio de Tributación y de Género, observamos que los varones reciben en general un 63% de ingresos mejores que las mujeres. Y a su vez, esos datos estadísticos en relación a cuánto es el ingreso promedio en un varón y en una mujer, y verán ustedes esas diferencias. Y si esto a su vez lo lleváramos a estadísticas en relación a la pobreza, veríamos que en general la pobreza, coloco yo, tiene cara de mujer, en términos de visualizar cómo las mujeres llevan un porcentaje mayor en lo que tiene que ver con la jefatura de hogares y con la pobreza estructural, junto con los porcentajes de desocupación que son mayores en las mujeres que en los varones. Y ni que hablar lo que implicó la pandemia del 2020 y 2021 en relación a las mujeres, porque todos estos indicadores que someramente les he presentado se agravaron durante la pandemia en desmérito de las mujeres. Y esto me lleva a esbozar lo que vamos a ir analizando a lo largo de este encuentro en relación a las famosas frases de techos de cristal y de pisos pegajosos, es decir, donde supuestamente no existe ningún impedimento legal, jurídico, para que las mujeres asciendan, por ejemplo, a nivel laboral o en la participación puntual, pero existen todas estas condiciones estructurales que llevan a que exista un techo, aunque sea invisible, o que el piso del cual deberían despegar tiene todas estas condiciones que hace que muchas veces ese piso sea pegajoso en términos de mantener puntualmente determinadas situaciones que obstaculicen ese crecimiento de las mujeres. Bueno, esto a modo de introducción en términos de lo que implica las mujeres, varones, en estos indicadores que mencioné. Pero a su vez, si ingresamos en la participación política de las mujeres y nos guiamos por las estadísticas que presenta la Organización de Naciones Unidas, vamos a ver que en general las mujeres también tienen una participación menor que los varones, por ejemplo, en los parlamentos en el mundo, donde el porcentaje de mujeres en los parlamentos en el mundo, fíjense en Naciones Unidas, que es muy interesante todo el desagregado que hace país por país, aproximadamente es un 25%. O sea, estamos lejos de alcanzar una situación de paridad. Y la misma Naciones Unidas plantea en el 2022, que si pretendiésemos al ritmo de crecimiento de la participación de las mujeres en esferas de decisión en el mundo, si tomáramos al 2022 el ritmo de crecimiento de las últimas décadas, necesitaríamos aproximadamente 130 años para equiparar la participación de las mujeres a los varones en esferas de decisión. Fíjense que son datos interesantes para visibilizar una situación de diagnóstico de desigualdad entre varones y mujeres, en este último ejemplo, en relación a el acceso a cargos políticos. Fíjense que con este puntapié inicial les presento un poco la hoja de ruta que les quiero mostrar. Analizar la participación de la política de las mujeres y cruzarlo con temas de igualdad, igualdad formal, igualdad real, desigualdades estructurales, lo que dice la Constitución Nacional, los tratados, las leyes. Luego, analizar la igualdad y la violencia política contra las mujeres, teniendo en cuenta determinados contenidos, herramientas, medidas de acción positiva, para visualizar frente a una situación diagnóstica de desigualdad, de qué manera podemos afrontarla y podemos obtener algún tipo de avance. En esto, fíjense que voy a analizar todo un derrotero en el derecho público provincial, mujeres emblemáticas que a principios del siglo XIX produjeron movimientos en este sentido,
hasta la sanción puntualmente de la ley de cupo. Luego vamos a analizar lo que la Constitución Nacional con la reforma del 94 plantea en este tema, los instrumentos internacionales, la legislación en relación a la protección de los derechos de las mujeres, la ley de paridad, la ley Micaela, la ley de violencia política, y todo esto, como les decía, adornado con determinadas disposiciones del derecho público provincial, porque me parecía interesante visualizar cómo las provincias también han ido construyendo distintos parámetros de igualdad en relación a la participación de las mujeres. Este es un poco, junto con análisis de algunos fallos de la Corte emblemáticos, este es un poco el punto de arranque. Esta es la hoja de ruta. Bueno, abrimos el primer diálogo. Consideraciones sobre esta hoja de ruta. El diálogo a partir de, consideran que esta temática es una temática que merece un tratamiento especial, visibilizan en sus respectivos ámbitos laborales problemáticas en relación con la participación de las mujeres, advierten que la reforma constitucional de 1994 coloca el foco en aspectos de igualdad real. Primer diálogo. ¿Alguien que quiera hacer algún aporte? Invitamos al diálogo. A ver quién se atreve, por favor, se los pido. Yo planteo algo. Dale, Agustín. Si bien tenemos desde el 94 el artículo 37 que dice sobre la igualdad real de oportunidades, veo que tenemos eso del 94, pero no pasa nada, como que faltan acciones positivas para que realmente encuentre la mujer un lugar expectante social, ¿no? Muy bien, Agustín, muy bien. Y visualizan en este diálogo primero que quiero plantearles, visualizan el concepto de acciones positivas, medianamente lo tienen claro, es decir, pensar en un diagnóstico previo de desigualdad, que hoy estamos analizando la participación de las mujeres, pero mañana podemos poner el foco en la participación de los jóvenes. Mañana podemos poner el foco en las situaciones de vulnerabilidad y cómo el Estado nacional, provincial, municipal, de la ciudad autónoma, debe tomar medidas puntuales en relación a esa situación. Y luego, las acciones positivas como estas herramientas o estos instrumentos para superar esa situación de desigualdad, pero herramientas o instrumentos que solo tienen un fin, superar la desigualdad, pero no son un fin en sí mismas las medidas de acción positiva. ¿Consideraciones sobre esto? ¿Lo ven así? ¿Lo habían visualizado así? Doctora, gracias sí. por participar. Gracias, Agustín. Gracias, Iván. Yo por ahí tengo, no sé si prejuicio, con el tema de las acciones afirmativas, tal vez las puedo entender en casos más extremos de sociedades donde, por ejemplo, la Sudáfrica del apartheid, cuando sale del apartheid, los negros africanos estaban completamente excluidos porque eran literalmente ciudadanos de segunda clase, entonces la inserción debía ser forzosa. Tal vez en cierto punto de la historia de Estados Unidos, en donde se llamaba la segregación, es decir, legalmente los negros iban a un baño, se sentaban al fondo del ómnibus. En el caso de las mujeres, particularmente en Argentina, al menos, yo no voy a cuestionar los números, porque también creo que la igualdad a veces no va a ser siempre aritmética, es decir, no siempre va a ser un 50 y 50, ¿no? En algún aspecto habrá mujeres con mayor presencia en ciertas profesiones, hombres en otras, independientemente de los fomentos que haga el Estado o la sociedad.
Y en el caso de los partidos políticos, yo tengo un amigo que, bueno, ahora es secretario general, es un partido chiquito, pero por ejemplo les pasaba esto, que ellos no lograban adhesión de muchas mujeres, y por la ley que los obligaba a presentar una candidato mujer, un candidato varón, tenían que, y suena feo, rellenar con mujeres que eran por ahí los familiares, pero no tenían ningún interés en la política. Que no habían voluntariamente, digamos, nadie les puso una pistola en la cabeza, terminaban aceptándolo como un favor, pero no había, digamos, por ahí ese partido político tenía una dificultad o por distintas circunstancias, ¿no? Que yo sepa, no me consta que ni mi amigo ni el partido tuvieran algún tipo de semáforo rojo en contra de las mujeres o algo parecido. Tal vez a esto le puede pasar a varios partidos, tal vez otros partidos tengan, yo he notado, por ejemplo, fuerte participación de las mujeres en partidos de izquierda, pero bueno, y tal vez menor de derecha, no lo sé. No sé si es algo sociológico. Y esto, Iván, buenísimo que lo traigas a colación, porque va a enganchar perfecto con lo que vamos a ver ahora. ¿Las mujeres han sido educadas para participar? ¿Han participado durante décadas y siglos como los varones? Digo, ahora vamos a ver un poco de números. ¿Qué quiero mostrarles? Que más allá de circunstancias puntualísimas de un partido determinado y de una sociedad determinada, es muy importante que visualicemos que a igual capacidad, porque esto no se trata de una cuestión de pensar que unos tienen más o menos capacidad, personas humanas con capacidades iguales, ha habido, y eso es lo que un poco les voy a mostrar, una tradición de 2000 años, por venir de aquí, ¿no? Pero podríamos irnos más allá, donde la participación ha sido exclusivamente la política de los varones. Y la participación de las mujeres en el mundo occidental, y particularmente en Argentina, se empieza a visualizar muy tímidamente desde el sufragio activo. Pero eso, ya les voy a mostrar un par de números, no quiere decir que per se dé la circunstancia de participación. Entonces, la idea de instalar esta temática, por lo menos en mi opinión, es que la educación sea la herramienta para que las mujeres sean las primeras en entender y en atreverse a participar en un mundo donde ha sido históricamente partido político, participación política de varones. Más allá, vuelvo a insistirles, de partidos puntuales con mayor o menor apertura, de varones puntuales con mayor o menor apertura, sin medidas de acción positiva, y ahora también habría que analizar algunas que costó un montón que efectivamente tradujeran en una participación. El ámbito de la política partidaria en general fue, y algunas veces todavía es, un ámbito exclusivamente de varones. Entonces, creo que está excelente tu comentario, porque viene a cuento de mostrarles ahora números, desde cuándo las mujeres empezaron a participar y lo que costó que empezara a admitirse su participación. ¿Alguien más quisiera comentar algo antes de pasar a la presentación? ¿Alguien más? Yo por ahí Carolina, me parece, ¿o quién? Dale, Carolina. Quería comentar que con respecto a esto que dicen de educar a la mujer o incentivar la participación, con la sanción de la ley Sáenz Peña se da una idea de crear al votante, pero al votante masculino. Y con la mujer, cuando se sanciona la ley del voto femenino, no hay este tipo de iniciativa, vamos a decir. Absolutamente. Excelente, Carolina, porque es profesora de historia, me encanta. Porque Carolina nos va a aportar un montón desde la historia. Exactamente, exactamente. Sí. Entonces, ¿se dan cuenta entonces cómo quiero unir esta temática para que visualicemos la importancia de instalar el debate, la concientización y la educación de estos temas? Y por eso empecé con el tema de datos. No estamos hablando de una minoría numérica en el mundo, ni en Argentina. Estamos hablando de la mitad de la población del mundo de Argentina. Y estamos hablando de otros ámbitos donde la brecha de desigualdad también aparece. Entonces, todo elemento que quiero unir tiene que ver con diagnóstico de desigualdad,
sin un presupuesto razonable de distinción. ¿Visualizan? Y un poco como decía Iván, bueno, lo que pasó con las personas de color en Sudáfrica o en Estados Unidos. Tampoco había un criterio objetivo de distinción razonable. Y todavía sigue siendo un tema en muchos países. En el caso puntual que estamos analizando hoy, digo, para no irnos más allá, también merece que armemos esta hoja de ruta, como les digo, empezando por esos datos y siguiendo, ahora les muestro, por lo que implicó en definitiva el paso y el trayecto en relación con lo que les quiero mostrar. Fíjense, en este trayecto me interesaba mostrarles como primer elemento que en nuestra Constitución del siglo XIX, 1853, solamente se plantea una igualdad formal. Un poco lo que ustedes planteaban de la ley Sáenz Peña, pero era lo que estaba en el texto constitucional del siglo XIX, constitucionalismo clásico, donde la mención de la igualdad ante la ley suponía simplemente que, como bien les marco en este fallo de 1875, es la lógica formal, que no se puedan hacer excepciones, que no se puedan excluir a los iguales. ¿Se acuerdan? El igual trato para los que se encuentran en iguales condiciones. Pero el Estado no garantiza, el Estado no se hace cargo de favorecer o de trazar los puentes para evitar ese tipo de desigualdades. Cuando el texto constitucional solamente distinguía entre nacionales y extranjeros, derechos civiles para todos, nacionales y extranjeros, los políticos para los nacionales, que tampoco eran los nacionales, como bien planteábamos, sino solamente los varones. Los fallos en iguales condiciones. Y en relación con las mujeres y los varones y la participación política, les marco muy sucintamente, todo esto se los dejo a disposición porque es interesante que lo analicen. Las normas de enrolamiento en la Argentina de principios del siglo XX dotaban al varón enrolado, servicio militar, acceso al sufragio. Y la ley Sáenz Peña, como bien mencionaban, solamente era el varón. De ahí que no estaban las mujeres admitidas para el enrolamiento y por lo tanto tampoco para el voto, para el sufragio afirmativo. Les punteo un par de mujeres emblemáticas, desde Alicia Moro de Justo, Julieta Lanteri de Rencho, Emilia Mayor Salinas, para poner mujeres puntuales que se preocuparon y que visualizaron la necesidad de que las mujeres votaran. Esto en concierto con el mundo occidental, donde en Estados Unidos se planteaba, donde se planteaba en Francia. Esto no es solamente Argentina. Y por ejemplo, Julieta Lanteri, que obtuvo carta de ciudadanía, y cuando obtuvo la carta de ciudadanía pretendió que se le reconociera el derecho al sufragio. Entonces, ¿qué le dijo la Corte? Solamente tenía los mismos derechos que mujeres argentinas, en igualdad de condiciones. Si la mujer argentina, la natural, no tenía el sufragio activo, tampoco lo podía tener Julieta Lanteri. También Emilia Mayor Salinas hizo el mismo planteo en relación con la ciudadanía. Se los dejo, si les interesa, les mando material. Pero es el derecho público provincial el primero que comienza a reconocer el sufragio femenino. Constitución de Santa Fe del 21, Constitución de San Juan del 27. En estas constituciones provinciales, acuérdense que son constituciones que a principios del siglo XX comienzan a reconocer derechos sociales antes que la Constitución Nacional. Y en esos derechos sociales incluyen el voto femenino. Y ahí tenemos la primera intendenta mujer en Calingasta, San Juan, la primera diputada provincial en el país y en Latinoamérica, en San Juan también, que además luego fue magistrada, también la primera magistrada en el país. Emara Acosta. Fíjense entonces que es el derecho público provincial el que sirve de plataforma para que luego, voto femenino, en 1947, se admitiera la presencia de las mujeres en las urnas. Primera mujer en la Corte Federal, 1970, Margarita Argúas, pero bueno, propuesta por un gobierno de facto. Luego van a aparecer recién, en el siglo XXI, Carmen Argibay y Hayton de Nolasco en la Corte Federal. De hecho, les hago una nota a pie de página.
si ustedes ingresan en la oficina del Poder Judicial de la Nación, www.pjn.gov.ar, dentro de la página del Poder Judicial se encuentra la pestaña de la Oficina de la Mujer, y en la Oficina de la Mujer van a encontrar los mapas donde año a año nos van mostrando la presencia de mujeres en los poderes judiciales. Y este aquí que en los poderes judiciales provinciales, como en el Poder Judicial Federal, a partir de los consejos de la magistratura que imponen el concurso de antecedentes y oposición para acceder a la magistratura, se visualiza el aumento de mujeres en el Poder Judicial. Mientras que para los superiores tribunales de provincia y para el Superior Tribunal Federal no hay consejo de la magistratura, no hay examen, y la presencia femenina es considerablemente menor. Visualicen entonces un dato interesante en relación al Poder Judicial y a esta situación puntual de participación de las mujeres en el Poder Judicial. Quiero traerles a colación en paralelo, ley de 1947 en la Argentina, voto femenino. Lo traigo en paralelo con lo que pasaba en el mundo occidental. Las organizaciones de Estados Americanos y la ONU, o sea, la OEA y la ONU, post Segunda Guerra Mundial, claramente, además de las declaraciones que conocemos, además de los instrumentos internacionales que comienzan a ratificarse por los estados y que tienen por objeto el entramado internacional de garantía de derechos, también aparecen convenciones sobre derechos políticos de las mujeres. Para que vean la ilación, Argentina no es una isla dentro de un contexto, sino que se encuentra inserto en el contexto. Y en esas convenciones, fíjense, ya desde 1948, se comienza a referir a los derechos políticos de las mujeres, donde no se le puede restringir el acceso a ningún cargo por razones de sexo. De la misma manera la ONU, en la Convención sobre Derechos Políticos del 52, donde se reafirma la igualdad de las mujeres en relación al acceso al sufragio y a ocupar cargos públicos y a ejercer función pública. Esto para mí es muy importante para que visualicemos el contexto. El contexto se plantea después de la Segunda Guerra Mundial la visibilización de esta situación de desigualdad y la necesidad de que existan convenciones internacionales que le garanticen a las mujeres derechos políticos. Y les sigo sumando. Argentina, claro, el siglo XX, 6 gobiernos de facto, discontinuidad constitucional y legal, cualquier avance implicó retroceso con el gobierno de facto. Pero en el mundo continuaron las manifestaciones a favor de los derechos de las mujeres. Por ejemplo, conferencias mundiales donde claramente se exhortaba, por ejemplo esta de México del 75, a los gobiernos a desarrollar estrategias para promover la participación de las mujeres. Así es que en 1975 el diagnóstico era que en los parlamentos del mundo solo el 10,9% de mujeres. 10 años después aumentó al 11,9%. Y en el 2022, que les decía, al 25%. O sea, que fíjense cómo lento, muy lento, va subiendo la proporción y el llamado internacional sobre esta temática. Sigo con otros llamados internacionales, conferencias mundiales, Copenhague, Nairobi, se sigue planteando la necesidad de promover la igualdad de las mujeres en las esferas de la vida política, y en todos estos casos unido, como les decía, a estos diagnósticos de poca o nula participación de las mujeres. La conferencia de Beijing del 95, la declaración y plataforma de Beijing del 95, donde claramente se visualiza este llamado a que las mujeres tengan igualdad en el ejercicio del poder y sobre todo, además del poder, perdónenme que me vuelvo para acá, y sobre todo la igualdad en la participación en los cargos de toma, donde se toman decisiones. Porque vuelvo a mostrarles, Poder Judicial Federal o Poderes Judiciales Provinciales, el porcentaje de mujeres es mayor al de varones, pero no en los ámbitos de toma de decisión, solo en las esferas de personal administrativo, primera o segunda instancia, pero no en los ámbitos de toma de decisión, por ejemplo, Superior Tribunal Federal y Provincial. Fíjense en el federal, estamos esperando que se llene una vacante que falta, que debería ser una mujer.
necesariamente deberíamos pensar que no debería designarse otro varón. Visualizan entonces, campo del derecho internacional de los derechos humanos, llamados de atención sobre la importancia de garantizar la participación de las mujeres. ¿Qué pasa en la Argentina? Retorno a la legalidad institucional, 1983, teníamos estos instrumentos internacionales y estas conferencias mundiales haciendo mención a esta temática. ¿Qué nos encontramos? Otra vez, estadísticamente hablando, desde 1952 a 1983, claro, acordémonos las discontinuidades constitucionales, solo 6,33% de diputados nacionales, solamente. Por lo que claramente el retorno a la legalidad institucional, entre otras cosas, merecía que nos preguntáramos sobre la igualdad política entre varones y mujeres, sobre el acceso al sufragio activo, si con el sufragio activo bastaba para que las mujeres pudiesen acceder, si bastaba solamente con reconocer el sufragio y quedarnos con esa herramienta, o si queríamos efectivamente igualar la participación en el acceso, había que tomar alguna otra medida. Cuando la Argentina ingresa a la democracia en 1983, fines del 83, a partir de 1984 la Argentina comienza a ratificar instrumentos internacionales sobre derechos humanos, poniéndose a tono entonces con instrumentos como el Pacto de San José de Costa Rica y como la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida por las siglas en inglés, por la CEDAW. Esto se los marco porque con estas ratificaciones, con la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos y con estas convenciones puntuales, ya de por sí aparecía la obligación del Estado argentino de hacerse cargo de situaciones de desigualdad, en lo que estamos refiriéndonos en relación a las mujeres. Y la Convención sobre todas las formas de discriminación contra la mujer, la eliminación de todas las formas, la CEDAW, claramente contiene, es ley suprema en Argentina. Acuérdense, artículo 31 de la Constitución Nacional, Constitución, leyes y tratados. Les marco estos elementos para entender cómo, a partir de una senadora por Mendoza, Margarita Malaro de Torres, se plantea en el año 91 el debate en relación a la modificación del Código Electoral y la incorporación de un mínimo del 30% de mujeres en las listas. La famosa ley de cuota o de cupo, la 24012. Esta norma me interesaba mostrárselas en este contexto, donde la Argentina está obligada, en función de los instrumentos internacionales, a dar una respuesta. Interesante es que veamos en paralelo con esta norma del 91 lo que a nivel mundial encontrábamos. La Declaración de Viena del 93, la Declaración en Plataforma de Beijing que hice recién mención, donde indudablemente había una resonancia internacional sobre esta temática que hace que la Argentina se encuentre en línea, con mayor o menor efectividad de la herramienta, pero en línea con lo que en las conferencias internacionales sobre los temas ya se estaba poniendo o se reafirmaba en relación a la participación, no solamente en cargos políticos, sino en cargos de liderazgo y de toma de decisiones, mostrando claramente una situación de desigualdad o de discriminación cuando esto no tuviese una medida de acción positiva. Termino de plantear esto y armamos el diálogo. Claramente en esa línea, la reforma constitucional de 1994 también agrega estos postulados. Lo primero que me interesa mostrarles en la reforma del 94, que lo que plantea fuera de la participación de las mujeres es un cambio de paradigma en relación a la igualdad. Porque en 1853-60, como bien dijimos, el fundamento de la igualdad suponía formalmente la igualdad ante la ley, la no discriminación en relación al igual trato de los que se encuentran en iguales condiciones. Pero la reforma del 94 cambia, profundiza la igualdad ingresando en la igualdad real, la igualdad de oportunidades, la igualdad de oportunidades en los medios o en el punto de partida y en los puntos de llegada. Hay aquí una preocupación que se visualiza en varios artículos de la Constitución
que vira de la igualdad formal a la real, donde el Estado se compromete con esa igualdad a partir de medidas de acción positiva, a partir de determinadas acciones concretas para conseguir esa igualdad. Esto me interesaba que lo visualizaran, porque más allá de las mujeres, estos contenidos aparecen claramente en distintos artículos de la Constitución, además de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, claramente. Y fíjense que de lo que les estoy hablando es de la igualdad de hechos, de la igualdad de oportunidades, que se diferencia, que completa la igualdad formal. Porque se trata de esta igualdad de hechos, del compromiso del Estado, de remover cualquier obstáculo que limite, que impida, que restrinja la igualdad de las personas. Y en cuanto a la igualdad de oportunidades, claramente aparece como esta igualdad de chances, de punto de partida, de puntos de llegada, que en ambos casos exige un hacer por parte del Estado. Valga aquí una aclaración sucinta. Acuérdense de las denominadas generaciones de derechos, ¿se acuerdan? Generaciones de derechos que no suponen compartimientos estancos, sino que supone enriquecimiento de una generación con otra. Desde los derechos clásicos, donde el Estado tenía un rol abstencionista, un rol donde simplemente quien era titular de un derecho, el Estado tenía que garantizarlo, a los derechos sociales, y ni qué decir los derechos postindustriales, y ahora podríamos hablar de los derechos de cuarta generación, o los derechos digitales. El rol del Estado fue mutando y se fue transformando en un Estado intervencionista, un Estado donde la efectividad de la igualdad real de oportunidades exige un accionar concreto del Estado. En el caso de un país federal, ya veremos que será el Estado nacional, provincial, municipal, de la ciudad autónoma, y quizás todos ellos en sus ámbitos concurrentes. Pero claramente la diferencia con aquellos derechos clásicos es notoria, y en la igualdad aparece con una claridad que he pretendido esbozarla de esta manera. Y me interesa mostrarles la igualdad de oportunidades en puntos de partida y en puntos de llegada, porque claramente el artículo 37 menciona o hace referencia a este punto de llegada. Acuérdense, en los puntos de partida suponía que el Estado removía los obstáculos en relación a el punto o la largada. Vieron que en esto los ejemplos clásicos. Cuando en el ámbito universitario nos encontramos con el boleto universitario, nos encontramos con los comedores universitarios subvencionados, nos encontramos con las becas para los estudiantes, es claramente igualdad de oportunidades en el punto de partida. Lo que se pretende es justamente igualar esa largada con estas herramientas puntuales. Mientras que la igualdad en el acceso supone remover los obstáculos, pero directamente en relación con lo que implica la llegada, ya no la partida. Y en esto, en uno o en otro supuesto, siempre hay un hacer concreto del Estado. Y fíjense que esto lo quiero unir, antes de entrar en los artículos constitucionales, lo quiero unir con terminología que vamos a utilizar o que ustedes ya han escuchado en relación con discriminación positiva, en relación con lo que implica la discriminación. Presento esto y armamos el diálogo. Y junto con igualdad, discriminación, discriminación positiva, categorías sospechosas. Esta es la terminología que siempre aparece en este tema y quiere mostrarnos, por un lado, el significado de la palabra discriminar, que en principio la palabra discriminar puede tener una connotación positiva, en términos de dar un trato desigual, en términos de seleccionar excluyendo, donde podemos claramente marcar diferencias y un trato diferenciado en función de esas diferencias. Ahora, discriminación en sentido negativo, la connotación negativa es cuando hay un trato desigual y el motivo tiene que ver con cuestiones raciales, religiosas, de sexo, de edad, es decir, no hay un fundamento razonable para esa desigualdad en el trato. Y a su vez, también hablamos de discriminación positiva. ¿Y qué es lo que tiene, o a qué hace mención esa discriminación positiva? A que justamente cuando nos encontramos con un diagnóstico histórico de desigualdad, estos grupos sociales
históricamente discriminados, las personas de color o, en el caso, las mujeres, sí merece por parte del Estado llevar a cabo un accionar concreto, una protección extraordinaria, una protección especial que tenga por objeto justamente lograr que con esa protección especial podamos igualar y superar aquella situación de diagnóstico. Y esto lo atamos a las denominadas medidas de acción positiva. Esta definición se encuentra en el artículo 4 de la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de la CEDAW, que en la Argentina rige desde 1985 dentro de la jerarquía normativa del artículo 31. ¿Y qué es lo que me plantea la CEDAW? Que las medidas de acción positiva son temporales. Acuérdense que la medida de acción positiva no es el fin en sí mismo. La ley de cupo no es el fin. La ley de paridad no es el fin, es el medio para igualar. Una vez que se iguale, la medida desaparece y se focaliza hacia otra desigualdad que se diagnostique. Entonces, medida temporal que pretende acelerar la igualdad, en este caso entre varones y mujeres, pero podríamos encontrar, vuelvo a insistirles, otro supuesto de desigualdad que la medida de acción positiva pretenda superar. De ahí que como es temporal, de ahí que como busca igualar el diagnóstico previo de desigualdad, una vez que se obtenga ese cometido, la medida desaparece. La medida no es un fin, por Dios, porque muchas veces se malinterpreta, quizás desde el desconocimiento, la medida como la paridad llegó para quedarse. No es así. El concepto es que sirva como herramienta para superar la desigualdad. Una vez que tengamos claramente, en este caso puntual, claramente destrabada la participación de las mujeres con una educación que acompañe, con una educación que implique vencer barreras estructurales, la medida de acción positiva desaparece y no hace falta entonces mantener ningún tipo de medida de esta naturaleza. Presento los artículos y armamos el debate. En esta línea, el artículo 37 claramente lo indica, como el artículo 4 de la CEDAW. Igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres mediante acciones positivas, temporales, con un objetivo determinado, que cesan cuando se obtenga en partidos políticos y régimen electoral. ¿Por qué? Si el artículo 38 dice que los partidos políticos son herramientas fundamentales del sistema democrático, necesariamente tienen que estar en los partidos. Y como a la reforma del 94 ya teníamos vigente la ley de cuota o de cupo, claramente la Constitución dice que la medida nueva de acción positiva nunca va a poder ser inferior a esa que ya teníamos al momento de sancionar la Constitución. De la misma manera aparecen las medidas de acción positiva, la igualdad de oportunidades, en el artículo 75, atribuciones del Congreso, cuando es el Congreso el que tiene que adoptar medidas puntuales en relación con la educación, tiene que adoptar medidas puntuales en relación con determinadas situaciones que la Constitución tiene previstas, en relación puntualmente con ciertas configuraciones donde claramente se visualiza para el texto constitucional una situación de desigualdad. Y fíjense que siguiendo con esta lógica, los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional claramente mencionan la necesidad de resguardar la igualdad en el acceso a la función pública de cada país, de todos los ciudadanos. Fíjense la igualdad de acceso en relación a los cargos políticos, donde ningún fundamento admitido tenga que ver con el sexo, con la edad, con la etnia. De la misma manera, pactos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, la Convención sobre la CEDAW, claramente, se los paso veloz para que armemos el diálogo, donde nuevamente aparece la necesidad de
el diagnóstico previo en términos de participación y las estadísticas que les mostré, la necesidad de cumplir con el texto constitucional y los instrumentos internacionales, con medidas de acción positiva, que supongan transitoriedad, que supongan una herramienta puntual para hacer efectiva esa situación, y que una vez alcanzada esa situación de desigualdad, claramente esa medida sea removida. Armamos, les muestro una última y armamos el diálogo. Les muestro una última con datos estadísticos últimos y armamos el diálogo. Fíjense entonces que estas medidas que tenían que ver con la ley de cuota o la ley de cupo, ¿resultó eficaz en términos de integración de varones y mujeres? Si vemos, por ejemplo, la Cámara de Diputados en el 95 tenía un 13%, que fue ascendiendo en el 2007 un 40%. Eso llevó a que en esta evaluación el Congreso argentino entendiese en el año 2017 que hacía falta elevar la medida de acción positiva a un supuesto de paridad, mostrándonos en el Congreso de este momento, del 21 al 23, una proporción mucho más pareja de varones en relación a las mujeres. Ahí ven la estadística última, pero lo que les quiero mostrar entonces es que el Congreso argentino en el 91 y en el 2017 entendió o entiende que la herramienta hoy por hoy pensada para, en forma temporal, producir este impacto en relación a la participación de las mujeres es esta norma. Les traigo otras leyes más, ¿no?, para completar esto. Pero armamos un pequeño diálogo. Agustín, tenemos hasta las 20, no me digas. Sí, pero está entretenida la clase, yo me quedo un rato más. Bueno, pues les hago, si quieren, antes de abrir el diálogo, les muestro muy rápido y armamos el diálogo, porque no quiero pasarme más allá de la cuenta, porque realmente no quiero pasarme por respeto a ustedes, pero les quería mostrar muy rápido, un par de leyes. Desde 1988, la ley, la madre, la 23592, sobre no discriminación desde todo punto de vista, incluidas el sexo, incluida la referencia a las mujeres. La Convención de Belén do Pará, también referida a la violencia contra las mujeres. La 26485, que es la protección integral de las mujeres. Protección integral de las mujeres, donde lo que resuena en esta norma es el diagnóstico, otra vez, de patrones socioculturales que hacen que las mujeres se encuentren en desigualdad de los varones en relación a distintos ámbitos, entre ellos el político. Les hago el punteo. En función de esa ley se crea la Oficina de la Mujer en el año 2009. En función de esa ley se llevan a cabo estadísticas, diagnósticos, programas de capacitación dentro del Poder Judicial. En función de la Convención de Belén do Pará y de esta normativa, la Corte a su vez suscribe las 100 reglas de Brasilia, donde también aparece justamente la referencia a la mujer y la vulnerabilidad en relación con el género, básicamente estos datos que hemos mencionado. Y sigo. La inclusión en el Código Penal de la figura del femicidio, la reglamentación de la 27234, fíjense, del 15, ley referida a la educación en igualdad, una ley que pretende visibilizar en el ordenamiento jurídico argentino la necesidad de educar en relación a la igualdad, y por supuesto para evitar todos los supuestos de violencia de género, pero no solamente violencia en relación a la física, a la psicológica, a la económica. La ley de paridad a nivel de participación política, con la modificación del Código Electoral, de la ley de partidos políticos y de las PASO. La ley Micaela de diciembre del 18, en relación a la capacitación en todos los ámbitos del Estado, en relación a la violencia contra las mujeres. Pero continúo. En el 19, la 27533, que modifica la Ley General de Protección de las Mujeres, incluye el tipo de violencia política, es decir, puntualmente llamando la atención de todos los casos que impliquen obstaculizar o restringir la participación de las mujeres,
pero en el ámbito privado también, como la Resolución General de Inspección de Personas Jurídicas, que justamente plantea para las personas jurídicas también la necesidad de garantizar la participación de las mujeres en organismos de administración y de fiscalización. Y por último, entre las leyes que les traigo, la 27580, donde también con la aprobación del convenio 190 de la OIT se reconoce expresamente la existencia de violencia y del acoso a las mujeres en el mundo laboral. Muy rápidamente, algunas decisiones judiciales. González de Delgado, la presencia de las mujeres en el Colegio Montserrat, justamente que lo van a conocer ustedes también como yo. El caso Fredo, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. El caso Cisnero, la señora que en la provincia de Salta quería ser chofer de una empresa pública de transporte provincial y la exclusión en función de ser mujer de ese empleo. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también se plantea la necesidad de la integración de la Auditoría General de la ciudad con mujeres. En materia electoral, en relación a los partidos políticos, el caso Villar, en relación a la conformación de una junta directiva de un partido político y la necesidad de la presencia de las mujeres. El triste caso Ciudad Futura del distrito de Santa Fe, digo triste caso porque la mayoría de la Cámara Nacional Electoral entendió que había un cupo masculino. Digo triste caso en términos de no entender que la presencia de una medida de acción positiva en relación a las mujeres no es en desmedro de los varones, sino simplemente visualizando décadas, siglos sin participación de las mujeres. Por supuesto, no en desmedro de los varones, sino para igualar a las mujeres con los varones. Juntos por el Cambio del 19, el caso de la Junta Electoral de Adriana Cáceres y de Liliana Switch, no sé bien cómo se pronuncia, donde justamente se trató de un supuesto de integración de las listas por la ley de cupo, luego con la ley de paridad, cómo se llevaba a cabo la sucesión en la ley de paridad, se los dejo porque es también muy interesante. El caso Puy, por ejemplo, de la Corte Federal, que si bien no tiene que ver con la participación política, sí tiene que ver con temas laborales, donde la Corte entiende que también para un varón cabe aplicar la presunción de despido por matrimonio, también a los varones, para que vean la contracara, donde también a los varones cabe aplicársele este tipo de situación. Y finalmente, quiero mostrarles la Universidad Nacional de Cuyo, mi universidad. En agosto del 19 votamos para modificar el estatuto universitario y disponer, y se aprobó, la participación en paridad de varones y mujeres, y a partir de la elección que se lleva a cabo en el 2021, las mujeres en paridad con varones en la integración de los consejos electivos, de los consejos deliberativos, superior y directivo, y también para los cargos de rector y vicerrectora. En la Universidad Nacional de Cuyo, la única opción es un varón y una mujer, y en el programa de Derecho Constitucional a mi cargo, justamente la inclusión puntual de este análisis pormenorizado. Bueno, me quedaban otros elementos, pero no quiero abusar del tiempo. Comentarios, debates finales. Vieron que esta temática da para un desarrollo mucho mayor, pero me parece interesante poder plantearlo y me parece interesante poder debatir. Minutos finales para ser respetuosa con el tiempo de ustedes. Me dirán, minutos finales. Al final de todos, siempre tenemos la reglamentación, pero necesitamos una acción del Estado para que se garantice. Por ejemplo, ahí mostraba usted, doctora, que desde la ley de cuotas... Tuteame, por favor, Agustín. Todos me tutean, por favor. Gabriela, ahí mostrabas vos con datos que desde la ley de cuota recién pudimos tener una gran diferencia en el 2007. Exacto. Pero esa ley es del 93. Del 91. Del 91. Imagínense. Entonces, tenemos esa intervención de la justicia que hace que la lista de candidatos, las mujeres estén en lugares expectantes. Ahora, yo que vengo analizando las dos elecciones con paridad, en la Cámara de Senadores tenemos recién acá de demostrar que tenemos 41 hombres y 31 mujeres. Obviamente que eso nunca se va a llegar a tener una paridad, porque el sistema mayoritario que tenemos para senadores, 2 por la mayoría y 1 por la minoría, y todas las listas siempre presentan varones en el primer lugar. Exacto. Entonces, ahí necesitamos sí una acción positiva
como he visto que lo tiene la provincia de San Luis, se ha puesto esa medida temporal que hasta tanto se llegue al 50 y 50, se van a pedir que las listas sean ubicadas primero una mujer. Y después les muestro, y con esto cierro porque me parece también re interesante, les muestro estas provincias, Misiones, ya se los agrando, Misiones, Santa Fe y Entre Ríos, que plantean la paridad no solamente para los cargos electivos del Poder Legislativo, sino también para el Ejecutivo, para el Judicial, por supuesto, partidos políticos, entes públicos con participación estatal. Y fíjense en el caso de Entre Ríos, lo que además propende es que también se promueva este principio de paridad en la asociación civil. Es decir, esta visión de que no solamente pensar esta paridad como herramienta para los órganos legislativos, sino también sumarla a los ejecutivos, al judicial, y educar o propender a que también en la sociedad también esté visibilizada esta necesidad de promover la participación de las mujeres. ¿Algún otro comentario? Este proyecto de la paridad estaba pensado porque tengan los ejecutivos, también el tema de paridad y el tema del Poder Judicial. Y también metía a los sindicatos. Claro que sí, los sindicatos, fundamental. Absolutamente, absolutamente. Además, en todos los casos, incluidos los sindicatos, la periodicidad, donde claramente los límites a las reelecciones contribuyan a esta movilidad también. Y fíjense, mientras van pensando reflexiones últimas, ¿qué es lo que nos plantea la agenda de Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS? Fíjense lo que nos plantea como un objetivo al 2030. Uno de los objetivos, el objetivo 5, Desarrollo Sostenible, igualdad de género. Como consecuencia, de nuevo, dentro de las metas 5.5, asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios de la vida política, etc. Y fíjense que nos dice Naciones Unidas en este objetivo 5, que la igualdad de género no es solo un derecho humano fundamental, sino la base necesaria para alcanzar un mundo pacífico, próspero y sostenible. Acuérdense, la mitad de la población mundial, las mujeres. La igualdad de género está intrínsecamente vinculada al desarrollo sostenible y es vital para el cumplimiento de los derechos humanos de todas y de todos. ¿Qué es lo que supone esta igualdad de género? Solamente se va a alcanzar cuando en una sociedad las mujeres y los hombres disfruten de las mismas oportunidades y derechos en todos los ámbitos, en todas las esferas. Y les sumo aquí, donde tengamos muy claramente lo que implica disminuir las brechas salariales, disminuir las diferencias en relación con los empleos, disminuir lo que implica la distribución en términos de tareas puntuales que impliquen una estructuración en base a la presencia de las mujeres. Es decir, hay todo un entramado en la sociedad que tenemos que por lo menos tener claro que si pretendemos esta igualdad hay que trabajar, hay que educar, hay que asumir la necesidad de visibilizar este diagnóstico. Y en función de ello, bueno, dentro del ámbito de cada orden de gobierno, adoptar alguna medida. No me quiero extender. ¿Algún comentario que quieran hacer? Quería hacer una pregunta para clarificar, Gabriela. Sí, en el 95 se sanciona la ley de cupo que establece el 30%. ¿Es así? 91. Antes 91. de la reforma del 94. Y en 2017 recién la de paridad, que la de paridad es 50-50. Exactamente. Bien. ¿Y de cuándo es y cómo se llamaba el caso en donde aparentemente, por lo que interpreté, le cuestionan a un partido político que se integra todo con mujeres por no tener cupo para masculino? Ciudad Futura. Ciudad Futura es un partido político integrado únicamente por mujeres. Sí,
es del 17, acá te los muestro. No me quería detener, pero este caso me parece muy interesante, en mi opinión, muy interesante para entender esta problemática. Miren, muy rápido. Un distrito de Santa Fe, estamos hablando del 17, que plantea una lista de precandidatas solo integrado por mujeres. Cuando se impugna esta lista de precandidatos solo por mujeres, la Cámara Nacional Electoral vota en fallo dividido, mayoría y minoría, y cuando llega a la Corte Federal, como ya habían pasado las elecciones, la Corte dice caso abstracto, una pena, porque muchas veces aún ante casos abstractos la Corte igual ingresa, donde claramente, en mi opinión, el voto de la mayoría de la Cámara Electoral entiende que es inconstitucional esa lista solo de candidatas mujeres, porque vulneraría el derecho de los varones y por lo tanto entiende que hay un cupo masculino. Mientras que la minoría entiende que la ley de cuota o la ley de cupo, porque la ley de paridad se sanciona en noviembre y esto es de julio, o sea que a este momento regía la ley de cuota o de cupo, suponía el piso mínimo y no el techo. Es decir, el mínimo era el 30% de mujeres, pero no el techo. Y yo le agrego otro elemento. Si la lista de precandidatas estaba solo integrada por mujeres, ¿por qué no dejar que el electorado defina si efectivamente esa lista de precandidatas mujeres, como si fuera también varones y mujeres, supone para el electorado la lista con la cantidad de votos necesaria para pasar a la instancia de elección general? Entender que se estaría violando el derecho a los varones, en mi opinión, supone quizás no comprender el sentido de la acción positiva. La ley de cuota o de cupo supone esta discriminación positiva a favor de las mujeres para facilitar el acceso, cumpliendo el artículo 37, facilitando el punto de llegada, lo que supone que el diagnóstico es que los varones no necesitan esa medida de acción positiva por la participación desde la ley Sáenz Peña, antes de la ley Sáenz Peña, en exclusividad. De ahí que no se puede hablar de un cupo masculino ni un desmedro masculino, porque justamente de lo que se trata es que las mujeres accedan en condiciones de igualdad, porque los varones han tenido la exclusividad, no la igualdad, han tenido la exclusividad de la integración de listas, la exclusividad del acceso a los cargos públicos electivos durante décadas y o siglos, de ahí que no se viola ningún derecho, sino que al contrario, con esa medida de acción positiva se iguala en la participación. Entonces, en mi opinión, el voto de la minoría es el voto que mejor interpreta esta medida de acción positiva, indicando que la ley de cuota o de cupo es solamente piso mínimo, sobre la cual puede perfectamente construirse la participación de las mujeres en un 100%. Luego se verá si resultan votadas o no por el padrón electoral o por los electores. Eso se verá luego, pero la posibilidad de competir siendo todas mujeres no viola ninguna situación de desigualdad con los varones. Bueno, esa es mi opinión nada más. Si les interesa les mando, porque de ese fallo tengo varios comentarios. Por último, sí. Creo que mostrabas datos de la Cámara, no recuerdo si eran, sí, las dos cámaras me parece que estaban sí, ahí. De las dos. Sí. Que estaban en torno a un 45% las mujeres. Ahora se las vuelvo a mostrar, sí. Esos son los datos de ahora, de la legislatura, o sea, del Congreso 21-23. O sea, no lo que surja, obviamente, porque todavía no hemos elegido este año, pero hasta este 23, esa es la integración, donde los varones siguen teniendo un porcentaje un poco mayor, pero bueno, comparado con, acá está, comparado con congresos anteriores, estamos obviamente alcanzando esos objetivos. Y una pregunta, Gabriela, dijiste, y entiendo, que es un medio, no un fin, los cupos. Ahora bien, ¿cuándo podría identificarse que el fin sea cumplido?
Sí. Si me guío por un criterio mediamente estadístico, estaríamos cerca en materia legislativa, de cargos legislativos. Sí. Por suerte, no tengo en mis manos la suma del poder público, entonces la respuesta debería ser, así como el Congreso argentino en el 91 entendió que correspondía comenzar con una acción positiva, y en el 2017 entendió que había que elevar el piso, será el mismo Congreso, ergo representación plural, participación de las provincias en el Senado, diputados en nación numérica en diputados, será el Congreso el que evaluará la necesidad de quitar esta acción porque el objetivo está cumplido. En mi opinión, por eso les mostraba mínimamente 10 leyes que van ajustando, porque no es solamente paridad, no es solamente plantear, como ya 21-23 tenemos esta proporción, la herramienta debe ser quitada. En mi opinión, hay que estructurar esta norma con mínimo esas 10 leyes que les mencioné, donde la educación es un punto clave. Un poco respondiendo a lo que vos también planteabas, donde se visibiliza algunas veces el poco interés en la participación de las mujeres. Habría que profundizar las causas de ese poco interés para visibilizar si efectivamente hay real apertura en los partidos políticos. ¿Qué les quiero mostrar, en mi opinión, con esta referencia que les hago? Que muchas veces los mismos partidos políticos pretenden cumplir formalmente con la ley, convocar mujeres, pero para dejarlas en los lugares relegados llenan la presencia femenina, pero no se les ocurra pretender tomar iniciativas fuera de lo que los varones disponen que tomen. ¿Qué quiero mostrarles? Que hay mucho de este entramado, donde no es solamente el cumplimiento formal, sino que tiene que haber capacitación de mujeres en participación, educación, acompañar todo esto con educación pública. De vista, sino dentro de los programas de ley Micaela, bueno, yo lo digo con conocimiento de causa, porque dentro del Poder Judicial donde trabajo, el programa de capacitación de ley Micaela incluye un capítulo especial de educación en participación política, porque si no, queda nuevamente muchas veces las capacitaciones solo enfocadas a violencia física, psicológica, económica, que por supuesto es muy importante, pero dejamos como relegada la educación en participación política. Entonces, en mi consideración, debe el Estado nacional, provincial, municipal, de la ciudad autónoma, país federal, estructurar la capacitación y la educación de forma tal que no puedan los partidos políticos simplemente cumplir con la formalidad de colocar mujeres generalmente relegadas. Dato estadístico, de las listas de mi provincia, que pasaron las PASO para gobernador del 11 de junio, hoy publica uno de los diarios de mayor tiraje, hoy o ayer, de mayor tiraje en mi provincia, que ninguna de esas listas que pasa a las generales está encabezada por una mujer, y que solamente hay una que tiene varón-mujer. ¿Qué quiero mostrarles? En Mendoza tenemos paridad, pero para cargos legislativos, no ejecutivos, pero claramente todavía no tenemos esta educación armada como para que sean convocadas las mujeres para. Y mi provincia, como seguramente será la provincia de Córdoba, tenemos mujeres en la actividad pública partidaria muy capaces que podrían perfectamente tener el desafío, el reto de competir. Luego se verá quién gana o no gana. Pero para competir hace falta por ahí tener estas herramientas, porque naturalmente cuesta vencer tantas décadas o siglos de participación de los varones. ¿Alguna otra consideración que quieran hacer? ¿Ya en tiempo de descuento? Yo quería hacer una consideración respecto Sí, a la ley Micaela. Sí. Que esta clase me hizo reflexionar sobre que le veo una falencia en la técnica legislativa. Particularmente, si nosotros vamos a la Convención de Belén do Pará, nos habla de fomentar la educación.
y esta ley es obligatoria. Y yo cuando estoy ahí en mi trabajo, muchos vienen y me dicen, ¿cómo que es obligatoria? ¿Le tengo que hacer sí o sí? No le quieren hacer. Entonces digo yo, ¿cómo sería diferente si esa ley sería de fomentar, y si es para la administración pública, tanto para los tres poderes, sería, por ejemplo, poner un puntaje para el ascenso? Y así sería diferente. Pero ¿sabes qué, Agustín? Eso depende de cada consejo, por ejemplo, consejos de la magistratura provinciales y nacional. En mi provincia está prevista la capacitación obligatoria como una exigencia para integrar con puntaje luego las listas para ingresar en el Poder Judicial. Es decir, está reglamentado. Ahí viene de nuevo la coherencia del Estado, nacional, provincial y municipal. ¿La coherencia en qué sentido? Si tomo una medida de acción positiva, que es la educación, para que la medida de acción positiva de educación tenga correlato con otras medidas, deberé reglamentar en el Consejo de la Magistratura que haya puntaje o que se baje puntaje si no se encuentra esa capacitación concluida. Que el ascenso dentro de la administración pública tenga como elemento esa capacitación, es decir, la coherencia del sistema, donde si le doy importancia a la capacitación, llámese Ley Micaela o llámese el programa que fuere, tenga resultados concretos, de forma tal entonces que la capacitación no sea solamente el formalismo. Vuelvo como a insistir en eso. Entonces, puntualmente, en mi provincia, les reitero, en la capacitación de Ley Micaela que da el Poder Judicial de la provincia de Mendoza, yo solicité y me autorizaron especialmente la participación política, para que se visualice que la capacitación no es solamente en los aspectos que por ahí llaman más la atención, o que se visibilizan ejemplos dramáticos, obviamente, sino que también la participación política trae consecuencias. Porque si no tenemos esta participación y no fomentamos la presencia de las mujeres en la toma de decisión, claramente es otro elemento de invisibilidad. No quiere decir, y esto varía para otro debate, no quiere decir que todas las mujeres tengan clara esta concepción de participación de las mujeres, pero necesariamente sin la participación de las mujeres y sin esta educación para participar, muy difícilmente logremos hacer efectiva esa igualdad. Entonces creo que en la capacitación de Micaela tiene que estar el Estado atrás, coherentemente cumpliendo con capacitación, con consecuencias, con beneficios, y que finalmente redunde en, bueno, concretamente, políticas públicas donde se tenga en cuenta que la igualdad no es simplemente una exigencia formal, sino que debemos hacernos cargo, y por eso celebro que en cursos de capacitación de esta temática esté presente esta temática puntual, y los felicito por eso. Bien. ¿Alguna consideración más? No les quiero quitar más tiempo. ¿Algo más? Yo. Sí, dale, Héctor. No, para mí fue todo muy claro, la clase excelente. Yo estoy en política de los 16 años y ¡Uy, qué bueno! pasé la ley de cupo y ahora también la ley de paridad. A lo que voy, a mí lo que no me gustó en el proceso argentino de camino hacia la igualdad es la imposición. Porque yo fui también presidente de un partido político en el pasado que era chico, y lo que dijo Iván era tal cual. Cuando teníamos que completar el 30% de las listas y no teníamos participación de la mujer, teníamos que ir al vecino, a la tía, a la prima. Yo creo que hubiera sido mejor, en vez de imponer el 30 y después el 50, hacer la parte educativa, educar desde la primaria, secundaria, que la mujer también tiene que participar, también tiene que inmiscuirse, también puede llegar a posiciones de poder. De hecho llegó en los 90, tuvimos ministras mujeres, tuvimos una mujer también que creó un partido político, Lilita Carrió, y que fue un partido importante, digamos. Entonces, ese incentivo es lo que le faltó, me parece a mí, a la parte de Argentina. A mí no me gustan nunca las cosas que se imponen, y yo siento que en Argentina se impuso, con respecto a la política estoy hablando, ¿no?
Porque después hubo participación de mujeres en otros, que yo, en la policía antes era exclusiva de hombres, y ingresaron las mujeres y empezaron a ingresar en la década del 90. En el ejército pasó lo mismo, antes era exclusivo de hombres y después las mujeres empezaron a ingresar, y bueno, no pasó lo mismo en la política. Por ahí es el desinterés es por el tema de la educación, pero creo que ahí es donde debería haber apuntado y no a imponer esto, en mi punto de vista. Sí, obviamente también si haces política de los 16 sabrás que es un ámbito estrictamente de varones, mayoritariamente de varones. Sí, sí, era exclusivo de hombres, sí, sí, tal cual. Bueno, desde, quizás no ahora, ¿no? Pero desde la práctica, muchas veces, ¿a qué hora se hace política? En horarios nocturnos. Claro. Y hasta elevadas horas de la noche. Eso ya de por sí marca en un porcentaje importante de mujeres, no, de nuevo, no todas, pero en un porcentaje importante marca ya un límite de base para la participación, donde necesariamente asumir la educación es clave, es fundamental, y una herramienta concreta cuando se pretende acelerar eso. Les pongo el ejemplo en la Universidad Nacional de Cuyo, lo digo por conocimiento de causa. En la Universidad Nacional de Cuyo, 80 años de la Universidad Nacional de Cuyo, tuvimos una única mujer, rectora. En la Facultad de Derecho, que integro, ninguna mujer decana, ninguna. Cuando se modifica el estatuto universitario en el 2019, yo era consejera y yo voté y yo milité esa reforma como medida de acción positiva, ¿no? Claramente surgió la necesidad de buscar y encontrar, y se encontraron, mujeres capacísimas para rectora, hoy tenemos mujer rectora, y para decanas o vicedecanas, porque la exigencia era no solo para los deliberativos, no para los consejos, sino también para los cargos ejecutivos. Y lo que se visualizó a partir del 19 es importantísimas mujeres que quizás sin esta medida de acción positiva, no les digo quizás, se los aseguro, de conocimiento de causa, no hubiesen sido convocadas para integrar esas fórmulas, porque claramente fueron, en general, 80 años, varones. Y les agrego, en mi facultad de Derecho, las mujeres que somos titulares de cátedra por concurso, adivinen qué, solo 10% de mujeres. Y ustedes dirán, no estudiarán lo suficiente, no se capacitarán, no rendirán. Bueno, yo soy quizás de la generación última en esto de conocer las dificultades que implicaron o que implican para mi generación el afrontar lo que supone todos los roles que hasta este momento las mujeres tenemos asumidos en términos de lo que implicó el ejercicio profesional, el ejercicio familiar, el ejercicio académico y el esfuerzo que implica llegar a ciertos lugares. 10% de mujeres titulares. Quizás en 10, 20, 50 años el porcentaje varíe, las mujeres asuman de otra manera todos los roles y también nos encontremos con hombres, varones, que apoyen de otra manera a las mujeres. Pero creo que estos datos hay que visibilizarlos, porque más allá de que nos guste más o menos la medida de acción positiva, no hemos encontrado hasta ahora otra mejor, además del acompañamiento de la educación, por supuesto, pero con la medida de acción positiva hemos pretendido como Estado, digo, ¿no?, acelerar esta igualdad. Siempre educación de base fundamental, pero esto es un acelerador. Ojalá que encontremos quizás alguna otra medida que acelere. Hoy por hoy, el cupo, la cuota, la paridad son las medidas que nuestro Congreso entiende como únicas hoy por hoy como aceleradores de la igualdad. Mañana estaremos pensando, por ejemplo, en un acelerador para la participación de la juventud. Y les pongo este dato final. Naciones Unidas, fíjense, nos muestra hoy que más del 30% de la población, miren, se los voy a dar el número exacto, de la población en el mundo son menores de 30 años. Y en los congresos, en los parlamentos en el mundo, la presencia de los menores de 30 años es de un 3 y pico %. ¿Qué les quiero mostrar? Que puede ser el día de mañana que el Congreso argentino entienda
que en base a la población de la Argentina, los jóvenes de X cantidad de años, con una representación numérica en la población de tal porcentaje, merezcan una medida de acción positiva para que participen. Decisión que adoptará, miren, acá se los tengo exacto. Naciones Unidas nos plantea hoy, al 2023, que la mitad de la población del mundo tiene menos de 30 años, la mitad, y solo representan el 2,6% de los diputados en el mundo. Estoy poniéndoles un ejemplo, nada más. Entonces, por ahí mañana el Congreso argentino advierte otra situación así, de población sin representación, jóvenes, pero el día de mañana pueden ser adultos mayores, que tenemos convención de derechos de personas mayores con jerarquía constitucional, o mañana advertirá algún otro colectivo en situación de desigualdad y buscará y aprobará el Congreso argentino alguna medida de acción positiva como acelerador de esa igualdad. Siempre, en mi opinión, con educación de base, para que entonces la educación transforme, pero intertanto el acelerador de esa medida. Me he pasado 35 minutos. ¿Algún comentario último? Perdonen, no quiero pasarme, pero estos temas son realmente muy interesantes. ¿Algún otro comentario? Yo creo que sí, las medidas de acción positiva han tenido un efecto, digamos, han impulsado a mujeres en el caso del ámbito legislativo, pero creo que también la igualdad formal tal vez es más lenta en traducirse materialmente si solamente se mantiene como formal, pero como que todo decanta un poco. Yo, por ejemplo, en el Fuero Contencioso Administrativo de Córdoba, tenemos 9 jueces, 9 vocales, son 3 cámaras, 3 jueces por cámara, y son 2 varones, uno de los cuales se podría decir es ya de una generación más antigua, y los 8 que están de la generación nueva, por así decirlo, porque son del 2015 para acá, son todas mujeres, menos un hombre, menos un varón. Pero pasaron por Consejo de la Magistratura, Iván. Sí, pero no tengo yo entendido que haya habido un cupo de género o algo, simplemente como No, para decir... al revés, lo que te digo es que cuando las mujeres tienen que pasar por un examen, rinden mejor que los varones y ahí están. El punto es cuando no hay examen. El punto es cuando no hay examen. Cuando hay examen... No, eso seguro. Justicia mendocina, ganan las mujeres. Y por eso hay más mujeres, no porque sean puestas porque sí ni por cupo, claro. Porque ganan los concursos. Si no hubiera concurso, como no hay para el Superior Tribunal, hay una sola mujer. Claro. En la justicia general de Córdoba, digamos, en el Poder Judicial de Córdoba, los concursos se establecen por primera vez en el año 97-98. Naturalmente, la mayoría de los jueces hoy, levemente creo, o sea, levemente, digamos, 55-45, no una cosa exagerada como 80-20. Creo que 55-45 en general son varones, 55 y 45 mujeres. Tal vez alguien me pueda corregir en la justicia provincial de Córdoba. Mira, la oficina de la mujer te lo dice en 2 minutos. Sí, ¿y? No, en los niveles secretario, pro y ya ni hablar de empleados, las mujeres ahí definitivamente que han entrado por concursos del 97-98 para acá, la mayoría de mujeres. Van yendo a una mayoría, yo como empleado, bueno, en realidad justo ahora me tocó una suplencia y soy prosecretario, pero hasta hace pocos días era empleado. Somos minoría los varones, las secretarias, y bueno, me saco el sombrero porque dirigen el juzgado de una forma impresionante, son mujeres. Y bueno, nada, creo que eventualmente no estamos tan lejos, tal vez, en algunos ámbitos de una igualdad real en la que capaz que haya un poco más de varones, un poco más de mujeres, pero partiendo de una base de igualdad. Eso, claro, pero eso es un poco lo que quería y con esto cierro, visibilizar. La situación de desigualdad sigue existiendo en términos de se obtiene la igualdad o mayoría de mujeres solamente por una cuestión de estudio. Si hay más mujeres, si las mujeres estudian más que los varones y consiguen más puestos que los varones, es un dato que no hay medida de acción positiva, simplemente hay
puntualmente resultados de exámenes. Ahora, aquellos cargos de decisión donde no hay examen, no hay mujeres. O una mujer de 7. Eso es lo que les quiero visibilizar, que sigue siendo un tema de diagnóstico de desigualdad. Poder Judicial de Mendoza, que existe desde Mendoza en la época de autonomías provinciales, el primer tribunal 1822, lo mismo que pasa con Córdoba. Desde 1822 al 2022, 2 siglos, solo 2 mujeres. Aida Kemelmacher de Carlucci y ahora, desde el año pasado, otra mujer. ¿Qué quiero mostrarles con esto? Que claramente el Poder Judicial de Mendoza, siempre varones, y comenzaron a haber mujeres a partir de, masivamente, a partir de los concursos. Entonces, y claramente las mujeres no es que no accedan porque no tengan capacidad para, eso es lo que les quiero mostrar, no hay una razón objetiva por el cual justificar que las mujeres no estén en esos lugares. Simplemente, cuando a esos lugares no se llega por concurso, hay un montón de razones y de entramado cultural, estereotipos. He tratado de no usar toda esa terminología, ¿vieron? Porque no la he utilizado a propósito, pero indudablemente hay todo un entramado que justifica o que explica por qué las mujeres no están en esos lugares. Y el foco hay que ponerlo, hay que tenerlo claro y buscar herramientas. Tampoco yo tengo las herramientas perfectas, ni soy yo la que lo decide. Simplemente les muestro, miren, estos son aceleradores. Si Mendoza tuviera una ley de cupo o una ley de paridad para el Superior Tribunal de Justicia, perfectamente de 7 miembros tendríamos 3 mujeres o tendríamos 4 mujeres. Y nos parecería, bueno, como toda la vida hemos tenido todos varones, hasta Kemelmacher de Carlucci en la década del regreso a la democracia, ¿por qué no pensar que con ese acelerador empezaríamos a ver en el Superior Tribunal de Mendoza o de otras provincias la presencia de mujeres en paridad con varones? Mujeres que tendrán que tener, para ser designadas por esos ejecutivos con acuerdo del Senado, todos los antecedentes, toda la formación académica, toda la formación personal, ética, profesional, que un varón, por supuesto, bajo las mismas condiciones. Nadie dice designar mujeres que no estén a la altura del cargo, pero hay mujeres que están a la altura del cargo, y como no hay concurso, no hay tamiz objetivo para demostrarlo. ¿Visualizan lo que les quiero, con todo respeto, compartir? Agrego esto, como dice Iván, creo que he visto todas las estadísticas que el Poder Judicial de la provincia de Córdoba es el que tiene más representación a nivel de mujeres, de jerarquía, ¿no? De lugares de arriba. Y también hay que ver el tema a nivel nacional, las cámaras federales, cuando se elevan las ternas, hay muchos casos que el Ejecutivo, si la sala está integrada por varones y tiene una mujer en primer lugar en la terna, muchas veces elige otro varón. Ya ha pasado en tribunales que desde que su creación han sido varones y han tenido la posibilidad de poner una mujer y no la pusieron. Bueno, por eso les digo que el punto para mí es visibilizar esta situación de desigualdad y concientizar a nuestra clase dirigente, pero empecemos por nosotros, en la necesidad de tener clara la desigualdad y la importancia de realmente cumplir con la garantía de los derechos. Porque cuando tenemos en una provincia, o en la nación, o en un municipio, el discurso obviamente a favor de derechos, garantía de derechos, respeto de los derechos, ampliación de derechos, todo lo que obviamente pretendemos que nuestros poderes del Estado digan, pero luego para este tema puntual la situación queda invisibilizada. Creo que este tipo de capacitaciones claramente nos tienen que llevar a reflexionar y en función de ello ser nosotros el vehículo de esta educación, transmitiendo la importancia de hacernos cargo de esta desigualdad. Mañana será otra. Mañana tendremos otros cometidos. Mañana, vuelvo a insistirles, tendremos que visibilizar otros colectivos en situación de desigualdad. Pero ya estaremos habituados a este lenguaje de medida de acción positiva, aceleradores, herramientas,
y habremos tomado conciencia de la importancia de educar desde nuestros lugares de trabajo, desde nuestra casa, a nuestros hijos e hijas, porque en esta construcción, bueno, varones y mujeres estamos hermanados en la educación. No les quiero tomar más tiempo, parece remanido, pero no saben cuánto les agradezco que me hayan brindado este espacio, no saben cuánto les agradezco que, bueno, hayamos podido compartir estos conceptos y sepan que estoy a disposición de ustedes. Y lo más importante, que he querido transmitirles con visión constitucional y razonable lo que implica esta desigualdad. He pretendido que la introducción de esta temática sea realmente equilibrada. Bueno, y en esa construcción espero haber puesto un granito de arena en favor de la igualdad de las mujeres. Bueno, nosotros agradecidos, creo que toda la audiencia le ha gustado la clase, fue clarísima Bueno. y la forma de llevar la clase y la participación me encantó a mí la clase. Así que, ¡Ay, qué bueno! Gabriela, bueno, hasta cuenten la conmigo, próxima. si quieren algún otro contenido de este, cuenten conmigo. Vamos a esperar el PowerPoint, que está interesante tenerlo. Sí, por supuesto, ya se los mando, Agustín. Se lo mando a Cristian, ¿te parece? ¿O a quién quieres que se lo mande? Se lo mando a Cristian. Bueno, sí. Ya mismo se lo estoy mandando. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Que anden muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.